Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la fuerza gravitatoria y el campo gravitatorio, aunque en este caso vamos a definirlos de una manera un poquito más rigurosa o realmente aplicando ya esos conceptos de vectores que conocemos. Si recordáis, cuando nosotros estudiábamos los principios básicos del campo gravitatorio y de la fuerza gravitatoria, decíamos lo siguiente: dos cuerpos, por el mero hecho de tener masa, se atraen ambos, teniendo en cuenta que su fuerza realizada entre ellos es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Todo eso es totalmente cierto. Sin embargo, tenemos que matizar algunos detalles, sobre todo a la hora de plantear las ecuaciones dentro de las fuerzas. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que yo tengo una partícula de masa m1 y tengo aquí otra partícula de masa m2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Yo puedo trazar el radiovector que une la partícula 1 con la partícula 2, de tal manera que esta componente de aquí sería el radio 1, 2 como vector. Tened en cuenta que una magnitud radial, la distancia, es un vector porque va del 1 hacia el 2. ¿De acuerdo? Y yo ejercería sobre esta partícula M2 una fuerza atractiva hacia la masa M1. Es decir, yo ejercería una fuerza, la cual voy a marcar tal que así, que esta sería la fuerza que la partícula 1 ejercería sobre la 2. Al igual que el radio era una magnitud en términos no escalares, sino vectoriales, porque tienen módulo, dirección y sentido, la fuerza nos ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de gravitación universal? Pues nos dice principalmente que esa fuerza ejercida en el cuerpo 1 sobre el 2 es equivalente a menos, y este menos ahora veremos lo que significa, la constante de gravitación universal, que esta ya la conocemos, y multiplicada por el producto de las masas, que las masas sí que son escalares, y dividida entre ese radiovector, el módulo del radiovector elevado al cuadrado, y después multiplicado por el vector unitario U1, 2. Vamos a ver qué significan todos y cada uno de estos conceptos, porque podemos liarnos a lo mejor y hay que entenderlos perfectamente. Lo primero, el módulo de ese radiovector 1, 2 que une a la partícula 1 con la partícula 2 no deja de ser lo que nosotros llamábamos distancia entre el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Es decir, la distancia que los separa, lo que antes llamábamos como D. Sin embargo, ¿por qué es importante ponerlo como radiovector 1, 2? Y sobre todo, ¿qué significa este vector unitario 1, 2? Bueno, pues tal y como hemos dicho, las componentes de nuestra fuerza tendrán que estar determinadas en los diferentes ejes donde actúen. Es decir, tal y como lo hemos dibujado aquí, parece que la fuerza solo tuviese componente en el eje X, al ir negativa hacia la izquierda, pero sin embargo, esta fuerza puede pertenecer a absolutamente cualquier eje que conozcamos. Por tanto, lo que nos determina este vector que tenemos aquí, vector unitario, este gorrito, recordad que significa unitario, son la dirección y el sentido de la fuerza. Y este vector viene determinado exactamente en la misma dirección y en el mismo sentido que el propio radiovector. Es decir, que aquí podríamos decir que esto también es el vector unitario 1, 2. Sin embargo, alguno os habréis podido dar cuenta de lo siguiente. Decís, Alberto, ¿cómo es posible que el vector unitario 1, 2 y el vector radial 1, 2 apunten de la masa 1 a la masa 2 y sin embargo la fuerza gravitatoria apunte de la masa 2 a la masa 1? Pues en efecto lo habéis dicho correctamente. Y ahí es donde entra este signo menos. El signo menos determina cuánto, o mejor dicho, en qué proporción, en este caso sería a la inversa, es decir, hacia atrás en lugar hacia adelante, se relaciona la fuerza total con la dirección. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? A que si nosotros tenemos apuntando desde la masa 1 hasta la masa 2,
el vector dirección, en este caso, o mejor dicho, la dirección del vector, iría de la masa 1 a la masa 2. Pero recordad que la fuerza gravitatoria es atractiva. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que la fuerza va de la masa 1 a la masa 2, sino que iría al revés, iría de la masa 2 a la masa 1, porque yo estaría tirando de la masa 2, como podéis ver aquí. Por eso es por lo que introduzco el menos que tenemos aquí. ¿Para qué lo introduzco? Para darle la vuelta a este vector, o mejor dicho, para cambiar de sentido a ese vector unitario, que es el que me daba la dirección y el sentido, y automáticamente atraer la fuerza hacia mí. Podemos verlo de la siguiente manera. El vector unitario, perdón, el vector dirección y sentido que tendríamos en el vector del desplazamiento o de la posición cuando yo calculase la fuerza 2 sobre el 1, porque recordad que por la tercera ley de Newton, al igual que la primera masa ejerce fuerza sobre la segunda también va a ejercer sobre la primera, pero si nos damos cuenta, el vector posición en este caso será tal que así. Este será el vector R21. Será exactamente el mismo, pero lógicamente en sentido contrario. Y sin embargo, la fuerza nos pasará exactamente igual. La fuerza estará determinada también en sentido contrario. Es decir, que esta será la fuerza que el 2 ejercerá sobre el 1. Y cuando yo lo planteo de la siguiente manera. Fuerza que el 2 ejerce sobre el 1 será menos G por el producto, lo voy a poner aquí bien, menos G por el producto de M2 por M1, todo dividido entre el módulo del radiovector 2,1 elevado al cuadrado y multiplicado por el vector unitario 2,1. Nos ocurre exactamente lo mismo que antes. Si os fijáis, el vector unitario ahora iría de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, porque voy de la masa 2 a la masa 1, pero sin embargo, con este menos le doy la vuelta a ese vector unitario y por tanto la fuerza va de la masa 1 a la masa 2, tal y como esperamos. Si os fijáis, el módulo de ambas fuerzas es exactamente el mismo, porque el módulo de la fuerza gravitatoria sería en este caso G por M1 y por M2 dividido entre la distancia al cuadrado. Esto es lo que sería el módulo. La constante, lógicamente, va a ser la misma, las masas van a ser exactamente las mismas y el radiovector, la longitud del radiovector es exactamente la misma. Lo único que cambia es el sentido de sus componentes. Es decir, si una componente es positiva, pasará a ser negativa, y si la otra es negativa, pasará a ser positiva. Pero por lo demás, el módulo como tal, el valor de los números será exactamente el mismo. Y a raíz de esto tenemos que definir un concepto importante que ya habíamos tratado, pero lo vamos a volver a tratar, que es el concepto de campo gravitatorio. El concepto de campo gravitatorio, que se suele representar con la G pequeñita, en este caso G1, 2, o mejor dicho, sería G1, simplemente, sería la cantidad de fuerza que ejerceríamos sobre una partícula que consideramos de masa unitaria, en este caso, al tener la partícula que estamos trabajando con la masa M1, consideraríamos que M2 tendría 1 kilo de masa por trabajar en este medio internacional, y lo que tendríamos sería cuál sería la cantidad de fuerza que nosotros ejerceríamos por unidad de masa. Es decir, que realmente el campo 1 se considera simplemente como la fuerza que el 1 ejercería sobre el 2 o la fuerza gravitatoria dividida entre la masa 2. Esta es la manera en la que nosotros definimos el campo gravitatorio. O de otra manera, se suele representar como fuerza gravitatoria por unidad de masa, ¿vale? Sería relativamente equivalente. Entonces, si yo lo vuelvo a plantear, tendría de nuevo lo siguiente. Tendría menos G por M1, el M2 desaparece porque lo tengo dividiendo, y divido entre el radio 1, 2, todo al cuadrado, y multiplicado por el vector unitario 1, 2. ¿Qué es lo que me permite el campo gravitatorio? Pues el campo gravitatorio me permite conocer en todo el espacio cómo funciona esa atracción entre las diferentes partículas. Es decir, no me obliga a calcular concretamente con una masa, lógicamente con la que ejerce la fuerza, sí que la tengo que calcular, pero no me obliga a tener automáticamente la fuerza definida para
una masa en concreto, sino que yo ahora mismo, si quiero calcular la fuerza total, simplemente multiplico por la masa con la que me había atraído y funcionaría exactamente igual. ¿De acuerdo? Con el campo gravitatorio 2 sería exactamente lo mismo. Sería la fuerza que el 2 ejerce sobre el 1 entre la masa 1. Es decir, menos g por m2 dividido entre el radio 2,1 al cuadrado y por el vector unitario 2,1. ¿Ok? Aquí hay una cosa muy importante. Recordamos que la fuerza gravitatoria, por ser una fuerza, se mide en newtons. El campo gravitatorio se medirá lógicamente en newtons por kilogramo, porque estamos dividiendo entre kilogramo. Y si nos damos cuenta, si el campo gravitatorio lo hemos definido como fuerza entre masa, tendremos que la fuerza, lógicamente, será masa por el campo gravitatorio. Y estoy seguro de que esta expresión os suena un montón. Cuando nosotros calculábamos que el peso de una persona era equivalente a su masa multiplicado por la gravedad, el peso no era más que la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atraía a un cuerpo cualquiera, ya sea el de una persona o el de un objeto, mientras que lo que llamábamos gravedad era el campo gravitatorio que ejercía la Tierra de por sí. Entonces, si os dais cuenta, todas las personas no pesan lo mismo porque su masa es distinta, pero sin embargo, en la superficie terrestre, la gravedad que se aplica sobre todas las personas sí que es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la gravedad solamente depende de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra. Eso no es variable para el resto de personas o el resto de objetos dentro de la propia Tierra. Esa es una de las condiciones muy importantes que tendremos dentro de los campos gravitatorios, ¿vale? Otra cosa muy importante es lo que conocemos como líneas de campo gravitatorio. Si yo tengo una masa puntual, la cual está ejerciendo un campo gravitatorio porque tiene masa, lógicamente, por eso es una masa puntual, las líneas de campo gravitatorio indican cuál será la dirección y el sentido que se ejercerá sobre las posibles partículas que puedan aparecer en torno a dicha partícula y que se vean afectadas por su campo gravitatorio. Y esas líneas son muy sencillas de dibujar, porque simplemente serían todas radiales con respecto a la masa, es decir, vamos a dibujar estas 8, porque realmente tendríamos infinitas, y todas, lógicamente, apuntando hacia dentro de la masa. ¿Por qué apuntando hacia dentro de la masa? Porque las líneas de campo gravitatorio nos indican cuál es la dirección y sentido que esta partícula de aquí ejercería, es decir, que la fuerza que esta partícula de aquí ejercería sobre una masa teórica que apareciese en el espacio. Es decir, si yo ahora de repente tengo una masa teórica aquí que se ve atraída por el campo gravitatorio de esta partícula, lo que ocurrirá será que uniremos de manera radial con el centro de la partícula y de esa manera se nos ejercerá una fuerza hacia abajo atractiva que será la fuerza gravitatoria que se aplicará sobre esta partícula en concreto. Y esto es lo que ocurriría con absolutamente todas y cada una de las partículas que puedan entrar dentro de la interacción del campo gravitatorio de esta fuerza. Así que, chicos, habéis visto una nueva definición del campo gravitatorio y de la fuerza gravitatoria, donde la idea es fundamentalmente la misma, es decir, el concepto elemental se centra en que los cuerpos siguen atrayéndose entre sí por el mero hecho de tener masa, pero sin embargo hemos de tener en cuenta que es muy importante el concepto vectorial, es decir, yo tengo que ser perfectamente conocedor de dónde se encuentra cada una de las partículas y de calcular perfectamente el campo gravitatorio que ocurriría sobre cada una de ellas, teniendo en cuenta la posición donde se encuentran y la distancia que existe entre cada una de ellas, lógicamente en consonancia con sus masas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.